Con la mano en clarito. Quedo como calcetín, pero igual. Bueno, de eso se trataba. Ya, buenas tardes. Voy a foguear el tema de fase B. La idea es foguear los 25, pero en sus objetivos, principalmente. ¿Ah? Mucho. Un poquito de carne. B1 es relajación y concentración, ¿o no? Ah, tema 1, sí. 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 Concentración y relajación, sí. Al revés. Sí, bueno, no importa. Ya. Bueno, el objetivo de este tema, el tema número 1 en fase B, es. Este tema ya lo vimos en fase A, pero el objetivo es recalcar un poco más y llevar la parte práctica. Correcto. En síntesis es eso. Dar los pasos para lograr pues, explicar nuevamente lo que es la concentración, ¿no? Que es la conciencia centrada en la acción, y hacer una práctica de relajación. Explicar lo que es la relajación, porque uno no está relajado, y explicar los pasos de la relajación que estarían dados por la relajación física, recorriendo el cuerpo, por las piernas, las extremidades, el tronco, la cabeza, ¿ya? Y luego relajar la parte astral a través de la respiración profunda y relajar la parte mental a través de concentrar en el corazón y escuchar ruidos externos. Bueno, ya. ¿Tan, tan? Ah, ¿Eso es? listo. Listo. B2. Práctica de meditación reflexiva. Práctica de meditación. Ah, con los objetivos. Sí. Dime resumen. Aquí dice que me estoy haciendo mucho, ahora me estoy concentrando. Sintetizado. Bien. Es que el que sabe los objetivos de cada conferencia ya simplemente la centra. Claro, no se arranca. Bueno, el objetivo entonces de esta práctica es igual, similar a la anterior, porque ya vimos la meditación reflexiva y aquí es una práctica. Recordar los pasos de la meditación reflexiva, lo que es la conjuración, el violín, el círculo mágico, la relajación, en parte del cuerpo, ¿ya? La retrospectiva de un evento, reflexión, y buscar si uno ya da un defecto y si no en esa retrospección encontrar uno y empezar a hacer el enjuiciamiento, la observación, el enjuiciamiento y la comprensión del defecto e ir viendo la madre divina que lo elimina. Eso, con todo. Eso. Bueno, Tan, B3. B3. Desdoblamiento astral. Desdoblamiento astral. Práctica, ¿no? Práctica. Sí, también es práctica. Yeah. Práctica de desdoblamiento astral. Bueno, igual que el anterior entonces. Ya lo vimos también el desdoblamiento astral como tema número P3 igual. O sea, la A3 y esta es la P3. Pero aquí se hace la práctica. Y nuevamente los mismos pasos, ¿ya? De la conjuración, el círculo mágico, la relajación, la petición al Padre, al Madre, y repetir el objetivo 3 veces que uno tiene en esta práctica y utilizar alguno de los 5 mantras que aparecen ahí. El mantra para Om, el mantra Laral, el mantra O, el mantra Om o el mantra R. Profe, y si a uno no resultan mucho los mantras y solo uno se concentra en más fácil. Así ¿Da lo es mismo? suficiente, Ah, no. porque pues existen 5 métodos distintos, pues muchos más, ¿no? Fundamentalmente 5. Y si no va a materializar, pues entonces ¿Se puede uno concentrar? lo hace por concentración o por lo que sea. Bueno, ¿Ya? ¿Tan? De cuarto. cuarto, Aplicación. desdoblamiento mental. Desdoblamiento mental. Desdoblamiento mental. Bueno, aquí el objetivo es explicar lo que es obviamente el desdoblamiento mental y principalmente dar a entender y explicar que el desdoblamiento mental se hace desde el mundo astral. Correcto. ¿Ya? Que hay que desdoblarse primero
que hay que lograr primero el doblamiento astral y ya estando en astral, ahí entonces explicar la técnica del doblamiento mental, que es a través de zafarse. En el fondo uno se zafa el cuerpo astral y queda en el cuerpo mental. A través de un movimiento así, como que se lo saca uno de encima. Sí. Y se dice, la frase es cuerpo astral, salid de mí. Porque uno se zafa el cuerpo astral y queda en el cuerpo mental. La otra vez dijiste por ahí que se veían los átomos, las moléculas. En el mundo mental. En el mundo Sí, mental. cada ego es como, No, es como que un cada átomo. yo cada uno de los personajitos que van a aparecer ahí es un átomo. Pero se ve así ¿Una personita? como una personita así, pero Como una persona que nos está informando. Ah, un informante. dice algo en particular. O sea, Claro. O Lo sea, entrevistamos. Sí, pero uno sabe lo que es un átomo. Pero en el mundo mental, como toma una forma, puede tomar la forma de una persona, pero es un átomo que es una parte de un efecto. Y es un informante para uno. Por eso que lo importante de esta conferencia como objetivo es explicar que en el mundo físico y en el mundo astral uno va a lidiar contra los yoes. Pero en el mundo mental hay que ir a hacerse amigo de ellos. Hay que saludar. por eso son los informantes. Claro, ahí hay que ir como a espiarlos. claro. Yo el sueño de otro sueño, por eso no entendí, porque me vi de espalda, así. Me vi de espalda, así. Entonces, pero yo lo traté de relacionar con un átomo, digo, no, y me vi yo, el cuerpo entero. Entonces ahí no sabía cómo relacionarlo, cómo sacar, o para qué me iba a servir esa información. Entonces digo, bueno, si es un átomo y vi el cuerpo entero, entonces no estuve ahí. No, Entonces, es que en el átomo, nosotros somos un átomo. El ser nuestro allá se ve como un átomo. ¿Sí? Y tiene que dominar a todos sus átomos. Y los otros átomos son todos los que pertenecen al mundo de la mente, ellos son los que crean. Y cada uno de los defectos que tenemos es un átomo. O sea que vi un átomo. Vi un Un átomo en particular, ¿qué pasa? Claro. Con su forma. ¿Qué era? Uno de sus yoes. Ajá. Bueno. Eso, Listo. de 5. Equilibrio de los centros y fabricación. ¿Ah? El objetivo de la De las 5. 25. De 5. No, pero son 25. O sea, todo Sí, el objetivo sí. de cada uno y lo que se hace. Sí, equilibrio de los centros y fabricación de los mercurios. Y eso es lo que están todas. Ya, el objetivo de esta conferencia es explicarle a la gente que sin equilibrio de los centros no hay fabricación de los mercurios. Correcto. Están mezclados. Y si queremos en realidad fabricar los mercurios, y se le explica cada uno de los mercurios, principalmente el mercurio amarillo, para llegar al mercurio rojo, como esa transformación del color del blanco, negro, pues todos partimos con el mercurio negro, que es el mercurio azufrado, ¿ah? De ese mercurio negro va pasando hasta el mercurio blanco, luego el amarillo y el rojo, pero eso solamente se logra a través del equilibrio de los centros. O sea, es imposible lograr eso sin equilibrar los centros. Ese es el eje de la conferencia. Correcto. Y la fabricación de los mercurios es que tienen que pasar de negro a blanco, de blanco a amarillo y de amarillo a rojo. Esos son cómo se van a ir fabricando. Claro. Porque verdaderamente el que crea es el rojo. Exactamente. Cuando ya el mercurio, que en el fondo el mercurio son nuestras aguas, cuando nuestras aguas toman el color rojo, el color del fuego, entonces ahí ya pueden ascender. Y nosotros lo tenemos negro porque hay muchos yoes. Entonces, ¿cómo se va transformando eso? A través de la muerte de los defectos. ¿Y qué hace el defecto para impedir esto? Manifestarse a través de los centros. Entonces, si nosotros estamos evitando que ellos nos estén robando la energía a los centros, la vamos acumulando y se va transformando a rojo. Correcto. Bueno, Esa es. las 7 iglesias y los 7 chakras. Sí.
Bueno, aquí el objetivo de esta conferencia es explicar que existen dentro de nosotros 7 iglesias y también existen 7 chakras. Y no es lo mismo la iglesia que los chakras, pero están íntimamente vinculados. Correcto. ¿Ya? Cada una, y que estas 7 iglesias o centros de átomos centros de inteligencia, ¿ya? Están relacionados con, aquí es bueno ocupar la lámina de los 7 centros que no Los están, 7 cuerpos. con los 7 cuerpos, ¿verdad? Sí. Y son Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Hasta la Correcto. última, ¿ya? Y esas 7 iglesias, cuando se activan con el fuego del Kundalini, ¿ya? Va permitiendo activar los chakras, que son Correcto. vórtices energéticos. Los chakras en el fondo son receptores de energía cósmica, ¿ya? Sí. O también sentidos del cuerpo astral, y ellos van girando. Todos nosotros tenemos nuestros chakras girando al revés, pero la idea es hacerlos girar correctamente, ¿ya? Y así también estos chakras, cada uno de estos chakras tiene un color determinado, tiene una facultad determinada, un número de pétalos, es regido por un determinado ángel: Gabriel, Rafael, Uriel, Michael, Samael, Zachariel, Orifiel. Correcto. Y ahí se van dando todo el ordenamiento. Bien. ¿Eso? Y esta conferencia es de tipo informativo. Claro, pero tiene bastante. Tiene mucha información. Correcto. Bueno, ¿qué sigue? Sigue la B7, La iniciación y las pruebas. la iniciación. Bueno, el objetivo de esta conferencia es explicar qué son las iniciaciones y en realidad un poco desmentir que por ahí se habla mucho de iniciaciones que se venden, que se comparten, que se pueden comprar por internet, etcétera. Todo eso es falso. Ya la iniciación en el fondo es la misma vida sabiamente vivida, ¿verdad? Y la iniciación la recibe el ser. No es con ritos ni No, todas existen esas cosas, pero son netamente, pueden haber cosas que se viven pero en los mundos internos, y lo vive el ser. ¿Ya? Sí, claro. En determinados templos, la iglesia gnóstica, se van, hay hasta fiestas, pero aquí físicamente no hay nada. ¿Ya? Y para poder llegar a la iniciación se necesita obviamente el trabajo con la alquimia sexual. Ningún soltero, ningún célibe va a poder jamás obtener ninguna iniciación. ¿Ya? La iniciación es netamente un trabajo alquímico de transmutación de la energía sexual. ¿Ya? Correcto. Cuando se enciende el fuego y hace contacto los vapores seminales en el Trioli, Sí. ahí manda una inyección eléctrica para que despierte el Kundalini y asciende por el canal central, que es el Chitrini. Por ahí va Nadichita. Y está en el centro de Suchumna también, que se llama. Y ahí va subiendo y va despertando. Cuando llega a cierta altura de la médula, va despertando cada una de estas iglesias, como se dijo en la conferencia anterior. Y ahí la persona, cuando llega a este centro, recibe la primera iniciación, la segunda iniciación, primera iniciación del cuerpo físico, la segunda iniciación del cuerpo vital, y después del cuerpo astral, da una vuelta por atrás y forma la clave sol, llegando al corazón. A partir del cuerpo astral, mental y causal, son hasta el... Correcto. Bien. Ahora las pruebas. Las pruebas. Ya. Las pruebas son... Las primeras pruebas que se reciben son... Las primeras pruebas son las de los guardianes. Bueno, los elementos. Pero dice parte del libro por los guardianes. El libro dice primero habla de los guardianes. Bueno, listo. No importa el orden. Sí, lo cierto es que son 3 tipos de pruebas. Las pruebas de los detalles. Sí. Las pruebas de los elementos. Sí. Y las pruebas de los guardianes. Bueno. Las pruebas de los detalles, esas son pruebas muy importantes y nos tiran las pruebas a diario. En las actividades, en la vida diaria, uno le van tirando pruebas con la pareja, en el trabajo, con los amigos, con el vecino, a ver con si todo. cae y todavía no has eliminado el yo. Claro,
con tu hermana ahí, si tu hermana te sigue jodiendo la vida, a ver si tú transformas impresiones o no, etc. ¿Ya? Todos esos son los detalles. La prueba de los guardianes se va viviendo con los diferentes guardianes, el primer guardián, el guardián del cuerpo físico, para recibir la primera espada, digamos. Después viene el guardián del cuerpo astral, el guardián del mental y el guardián del causal. Ahí es que se llama el guardián de los caminos. De la voluntad, sí. ¿Qué? ¿Verdad? Sí. De la voluntad. Y ese es el de los caminos, porque ese es el que te hace elegir el camino directo o el camino nirvana. Correcto. ¿Ya? Bueno, pero sí, listo. Y los elementos. Y los elementos son los 4 elementos: tierra, fuego, agua, aire. ¿Ya? De tierra, ahí se le prueba a uno la pobreza. Estrechez. La estrechez. Ni uno en el bolsillo, no hay Bueno. dinero, y uno internamente se ve como que se ha apretado por montañas así, ¿no? Como que se siente uno, y si uno se desespera o grita, digamos, pierde la prueba. Y físicamente estrechez, problema económico. El segundo, el de agua, es la capacidad de adaptación a las diferentes circunstancias de la vida. Correcto. Porque el agua tiene esa capacidad, el líquido se adapta a la forma del envase. Entonces igual uno tiene que aprender a adaptarse, a aprender a moverse en la vida, a adaptarse a la pobreza, a adaptarse a la riqueza, porque hay momentos en que uno igual puede tener abundancia. Porque le pueden dar, y en esa misma abundancia uno olvidarse del trabajo y dedicarse a pasarlo bien, porque tiene mucho. Entonces, no, mantenerse mesura dentro de la abundancia y mesura dentro de la pobreza. ¿Ya? Adaptarse a las diferentes condiciones sociales. La tercera, que es la del aire, que viene el desapego, el desprendimiento. El fuego. ¿Ah? O el fuego. El fuego. El fuego, claro, está el corazón. La del fuego, la de la emoción. Ahí donde a uno le prueban la mansedumbre. Porque ahí le prueban la ira, ¿verdad? Y la lujuria. Y la lujuria. Se las van a probar atrás. Claro. Claro, Son las pruebas del fuego. de fuego. Bueno, y viene la del aire. La del aire. La del aire es la del apego, el desprendimiento. Ahí donde uno en el mundo interno lo sueltan por un precipicio y uno se siente caer, y si se desespera no pasa la prueba. ¿Ya? Entonces se la pasan tanto internamente en esa situación de caída, como físicamente aquí también en aprender a soltar, A a desprenderse de todo. desprenderse de todo. Dinero, familia, casa, nombre, título. Bueno, perfecto. Vamos a los. Vámonos, de 8. Y fuego sagrado. El fuego de la. Bueno, aquí el objetivo de esta conferencia es profundizar un poco más en lo que es el fuego sagrado en sí, el despertar del Kundalini, cómo despierta el Kundalini, cómo asciende, cuáles son los méritos del corazón que se requiere para su ascenso. Aquí se puede pronunciar, se puede aplicar, digamos, con la gráfica, donde podemos hablar del Triveni, ¿ya? De Ida y Pingala, de Suchumna, cómo asciende el fuego sagrado. Y este fuego sagrado, la capacidad que tiene para ir cristalizando y subiendo a través de los méritos del corazón, y va hasta que llega al entrecejo, y también va cristalizando los cuerpos. Bueno, sí, ahora, el verdadero fuego sagrado. El verdadero fuego sagrado es el fuego sagrado del séptimo cuerpo. Cuando llega El electrónico. el El electrónico. el electrónico. Claro, es cuando nace el Cristo. Ah, sí, eso. Ese es el que nace en el coxis. El fuego del Cristo. Correcto. El fuego del fuego. Ese es el verdadero, Correcto. ¿verdad? Que es el fuego del fuego. Cuando Correcto. nace el Cristo, entonces sería al final de la primera montaña. Al Inicio final de la primera montaña. Pero ahí viene Atman, el íntimo, Sí, es el encargado de hacer toda la segunda montaña. ya. Esa la hace Salma. Bueno, Cristo. Ujú. Sí, con el fuego sagrado. Sí. Entonces, cuando se prende el fuego sagrado, es el átomo que inicia, el átomo electrónico que inicia el desarrollo de todo el proceso del Kundalini verdadero. Claro, y ya toda la segunda montaña ya se está haciendo con el verdadero fuego sagrado, Claro. el electrónico. Y es eliminación total de los defectos. Sí. Claro, para Bueno. transformar los cuerpos en oro. Correcto. Ujú. Bien.
Este es el fuego sagrado, fuego actual, Ya. que es el que nos va a liberar de los yoes causa de todo. Bien, seguimos aquí. ¿Cuál es el verdadero bautismo? Bueno, con el verdadero bautismo, aquí lo importante es hablar de cómo las antiguas culturas en realidad siempre hablaban del bautismo, pero que el bautismo netamente físico es como una ceremonia, es un pacto en el fondo que la persona hace, que es un pacto de magia sexual, que si no lo cumple no sirve de nada, porque el verdadero bautismo es el ascenso de la primera serpiente de fuego del cuerpo físico hasta la raíz de la nariz. Ahí se recibe el primer sacramento, que es el bautismo. Correcto. Y a medida que va ascendiendo por los diferentes cuerpos, va recibiendo los otros 6 sacramentos. Sacramentos. Claro, el segundo es la confirmación, es cuando asciende en el cuerpo vital. El tercero, en el cuerpo astral, que ya no llega acá, sino llega aquí, es la confesión. El cuarto es la comunión. El quinto es el sacerdocio. El sexto, el matrimonio. Y el séptimo, extrema unción. Extrema unción. Listo. Bien, pero listo. Ahí vemos el bautismo de la primera montaña. Sí. Sí. Viene el bautismo de la segunda montaña, que es el bautismo del fuego. Claro. Primero se bautiza por el agua, luego se bautiza por el fuego. Y después se bautiza por la luz. Con la luz. Claro. Cada una de las montañas tiene diferentes procesos de bautismo cada vez más elevados. Correcto. Pero todos son internos. Correcto. El bautismo del fuego ya pasa cuando el fuego sagrado llega a crear el segundo cuerpo, el cuerpo vital. Y el tercer bautismo, que es el bautismo de la luz, cuando se crea el cuerpo de luz. ¿Listo? También en el cuerpo vital de luz. Ese es el verdadero bautismo. También en el cuerpo vital de luz. De luz. Ya. El verdadero bautismo es el de luz en realidad. Sí. Los anteriores también, aunque sean, pero terriblemente. Son bautismos, pero el verdadero es de luz. Ya. Sí, listo. Bueno. ¿Qué sigue? Listo. La primera montaña. Ya, la primera montaña. ¿De 10? 10. Ya. En la primera montaña se explica el primer trabajo importante que todo iniciado debe realizar, que es la montaña del nacimiento. Sí. Creación de los cuerpos solares. Que viene la creación de los cuerpos solares. Cuerpo físico solar, mental solar, que deben pasar primero por un proceso de regeneración y luego la creación del cuerpo astral, mental y causal solar. Correcto. Y ahí se recibe el cuerpo púdico y el átmico, que esos cuerpos no han caído, y ahí se completa la primera montaña. La primera montaña entonces es la creación de estos cuerpos. Y todo eso va precedido de las pruebas, y son procesos iniciales, Sí, y todo lo que hemos visto. Bueno, la primera montaña. Luego viene la segunda montaña. La segunda montaña, bueno, es la montaña de la muerte. O sea, del Cristo. De la resurrección. También se le llama los misterios, se le llama la primera montaña, se le llaman los misterios gozosos. Este se le llaman los misterios dolorosos, porque aquí donde viene en realidad el dolor por lo cual hay que pasar para poder eliminar todos los yoes. Correcto. Y eso lo hace el Cristo. Ahí se cobra todo. ¿Ah? Ahí se cobra todo el karma. Todo. Todo. No puedes estar debiendo para la tercera. Ahí toca duro. ¿Ah? Ahí toca duro. Es la montaña dura, sí. Claro. La complicada.
Ahí ya No es que no le cobren en la primera, ¿no? Pero En la la primera segunda. le van a cobrar, sí, pero en la segunda le cobran todo. Ahí donde desencarnó nuestro Luz, estaba mal. Él había terminado ya la montaña, Pero antes estaba como. no estaba podrido. Él quería cambiar el cuerpo desde hacía mucho rato y no lo dejaba. Claro. La segunda montaña es la creación de los cuerpos de oro. ¿Ya? La primera montaña es la creación de los cuerpos de fuego, la segunda montaña es la creación de los cuerpos de oro. Y en esta montaña, para que un cuerpo se transforme de solar a de oro, tiene que morir. Los cuerpos Claro. solares tienen que morir. Todos, Todos mueren. Y a medida que van muriendo, entonces van naciendo estos de oro. Y correcto. estos de oro nacen cuando en ese cuerpo o en esa zona no existe ningún vestigio de ningún defecto psicológico. O sea, la Correcto. limpieza es total. Y eso solamente lo puede hacer el Cristo. Solamente. O el Kundalini, O el Kundalini, que es lo mismo. que el Kundalini es el Cristo. Claro. Sí. Bueno, listo. La tercera montaña. La tercera montaña. La tercera montaña es la montaña del sacrificio o de la ascensión también, o los misterios gloriosos. Esta montaña viene a finiquitar la obra, el iniciado, donde en el fondo en esta montaña lo que viene es simplemente lograr recuperar el 1% de conciencia que le falta y lograr la integración de las tres fuerzas en una, Claro, para poder entrar a la absoluta. tiene que integrar las tres fuerzas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Exacto. O sonido, luz y Sonido, luz Calor. y calor. en amor. Es la única ley que es la ley del amor. Correcto. La No ley del puede absoluto. entrar al absoluto, tiene que ser así. Y fíjate que los que van a la involución, terminan la involución y ya agotaron el número de existencia y quieren regresar al absoluto, tienen que integrar las tres fuerzas. También, También, sí. porque al absoluto no se puede llegar dividido. Pero ahí tienen ayudadita. Ah, Ahí son ayudados por los maestros. pues no sé, porque aquí el 1% del Padre con el 1% del Hijo, con el 1% del Espíritu Santo, Padre, Madre y Espíritu se tienen que fusionar para entrar como amor al absoluto. Igualito. Ujú. Pero en el otro caso, pues ya sí venía con la maravilla de que era la felicidad Claro. de haber logrado el trabajo. Sí, porque estas montañas también reciben ese nombre. La primera es la paz, la segunda es la libertad y la tercera es la felicidad. La felicidad. Correcto. Bueno, tercera montaña entonces. Esa es 4 clases de ganas, pues. la 13. Sí. Ya. Las 4 clases de Hanamusen, el objetivo de esta conferencia es explicar lo que es la fuerza hanamusiana, ¿ya? Que en el fondo todos nosotros tenemos ese doble centro de gravedad. ¿Mm? Que tenemos, el Hanamusen es el que tiene un doble centro de gravedad, que tiene el ángel y el demonio dentro. Y nosotros, por tener ese 3% de esencia libre, tenemos ese pequeño ángel, pero tenemos muchos demonios, ¿ya? Entonces, a medida que se va trabajando, se puede pertenecer a una de estas 4 clases de Hanamusen, ¿ya? ¿Cuáles son? La primera clase de Hanamusen es los que tienen solamente el cuerpo físico. La segunda, los que tienen el cuerpo físico y el cuerpo astral. La tercera, los que tienen los cuerpos solares. Y la cuarta, los tronos caídos. Correcto. Esos son. Bueno, esa conferencia nos va a servir para muchas cosas. Porque tú vas a aprender a distinguir dentro de la gente qué clase de Hanamusen es. Claro, porque aquí esto
estos son brujos. Se dedican a la brujería, a la cartomancia, a la quiromancia, al adivinar, en el fondo, como tienen facultades, porque tuvieron sus facultades de su cuerpo astral y no murieron en el yo y nacieron y tienen el cuerpo, entonces ya el ego manejan, entonces tienen esa facilidad y ahí está mucha brujería. Sí, ¿Ya? sí. Cada uno de ellos también va a demorar una cierta cantidad cuando caiga Claro. en la evolución. Por la calidad de cuerpos que tiene. Claro, hay mucha energía condensada. Un trono caído puede demorar trillones de años ahí en involución. Y una persona que solamente tiene su cuerpo físico demora menos, 10.000 años. 10.000 años. Sí, para librarse. ¿Cuáles son los tronos caídos? Eso? Los tronos caídos son la jerarquía, ¿ya? Y se llaman tronos caídos porque eran determinadas jerarquías que estaban ocupando un mandato en algún planeta, en alguna dimensión, y ya desaparece ese trono y se cae ese trono, ya esa persona no, ese trono ya no está. Pues mire, Jehová. Samael también. Jehová en este momento es un trono caído. Porque el alma humana está caída. El alma divina no está caída. El alma humana. Sí. Entonces, listo. Y él es el creador de ese Mahamantara. Imagínate, la capacidad para crear un Mahamantara. Sí. Está caído. Entonces, pero debe estar dentro de sus 7 posibilidades, yo creo, ¿no? Claro, Claro. claro que sí. ¿Qué? ¿Y los Sí, santos? el maestro decía que estaba en Argentina. Está encarnado en Argentina. Bueno, estaba, yo no sé si todavía esté. Que ya debe tener como 20 años más que yo, 95. Y en el caso de los santos, ¿cuál sería en ese caso? ¿Son Los tronos santos caídos? son los hombres, los que crearon los cuerpos solares. Ajá. Y están. Y puede haberlos ya caídos. Eso no hay un nombrecito que le ponen por aquí mientras pasa. Ah, Sí, un título. sí. Y lo pierden con el primer defecto que es postura. Ajá. ¿Esto qué pasó? Que Sí, ahora son la está coloreado. Miren, ya me está tirando luz verde, Sí, pues sí, para que. luz azul. Toda la luz es para prestarle sus chakras, profe. Ay, María. Bueno, sigamos. Ya. B14. 3 clases de tantrismo. 3 clases de aquí. Bueno. Aquí el objetivo de esta conferencia es explicar que la unión, la magia sexual o la práctica de la sexualidad tiene 3 capacidades, ¿ya? Y que en realidad la verdadera lucha que existe entre los ángeles y los demonios radica en el sexo. Correcto, Unos van a invitar a la transmutación y otros van a invitar a la fornicación, correcto. ¿ya? Sí, señor. Entonces, existe lo que es el tantrismo Muy bien. negro. Compartir con el blanco. ¿Ah? ¿Cuál explicamos primero, el negro o el blanco? ¿Cualquiera? Da lo mismo. Ah, lo mismo. Ya. El tantrismo negro es el que enseña el mal uso de la energía sexual y hay prácticas siniestras, digamos, inclusive de eyaculación y de reabsorción del No, pero simplemente fornicar. fornicar. En el tantrismo negro está la fornicación. Claro. O sea, todo el que fornique practica el tantrismo negro. Correcto. Por lo tanto, esta humanidad somos todos tántricos negros. Correcto. Bueno. ¿Qué viene? Después viene el tantrismo blanco. Gris. Bueno, gris. ¿Ya? El tantrismo gris es aquel que se trata de salir del negro, pero no lo logra. Sino No, que ese fornica que- y a veces no. Fornica para reproducir la especie. Ah, específicamente ese. Ese es tántrico gris. Sí. Únicamente para reproducir, no se divierte con la energía creadora sexual. Ah, Ya eso los tienen como tántricos grises. ya. Sí. Bien. Y el
Blanco. Y el tantrismo blanco, ese es el que nunca fornica, nunca pierde su simiente y siempre la cuida y la transmuta. Perfecto. Y se transforma en un mago blanco. En una hora. Correcto. Eso es todo. Eso. Bueno, ya vamos. Un segundo. No, que después. Dale. Esa es la 14, va bien la 15. Y 25. Ya. ¿La 15? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es? El rayo de la creación. Ah, el rayo de la creación. ¿Cuál es el objetivo de ese tema? El objetivo de este tema es explicar cómo está ordenada la creación en el universo. Correcto. ¿Ya? Y que tiene un ordenamiento, como todo, septenario y por cierta cantidad de leyes que lo rigen. Correcto. ¿Ya? Y eso entonces está dado por el protocosmo, el ayocosmo, el macrocosmo, el deuterocosmo, el mesocosmo, el microcosmo y el tritocosmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. ¿Ya? Y está regido por leyes. 1, 3, 6, 12, 24, 48 y 96 hasta la 25.452. 76, 476. Ya, 476. 25.476. Sí. Eso. Bien. En el primer, aquí están todos los soles divinales. Correcto. En el año como están todas No, las. ya está en absoluto. Los soles absolutos divinales. Los soles absolutos. De todos los universos. Correcto. Todos los universos tienen un sol absoluto y sí, todos esos soles de los absolutos de los universos conforman el Ayocosmo. Perdón, el protocosmo. En el Ayocosmo están todos los planetas, las galaxias, y todo No, ahí están los universos. un universo. Todo un Todos universo. los universos. Claro. Uno por uno están regidos por 3 leyes. Claro. Por ejemplo, ahí hay 4 universos, cada uno tiene un sol central. Correcto. Estos 4 soles centrales son el protocosmo. Cada uno de estos es un Ayocosmo. ¿Ya? Y dentro de esto hay ciertas galaxias. Y ese es un Claro. macrocosmo. Cada Sí. galaxia. ¿Ya? Cada galaxia está hecha por sistemas solares, un deuterocosmos. Claro. Cada sistema solar está hecho por un planeta, un mesocosmo. Dentro de cada planeta hay una persona caminando, un microcosmo. Y dentro de ese microcosmo está la Correcto. intradimensión que Pero mira que nosotros somos, por un lado somos un microcosmos, sí. pero somos un sistema solar en miniatura. ¿Ah? Un deuterocosmo. No, un sistema solar en miniatura. Que dentro de nosotros tenemos el solecito y los planetas que forman el sistema solar. Girando, claro. Listo. Eso. Bueno, entonces esta conferencia busca que las personas vean la posición que tenemos en el universo. Claro. Estamos físicamente aquí, pero Aquí. psicológicamente acá. Claro, psicológicamente en el tritocosmo. Sí. Y si no hemos creado los cuerpos solares, sí, no somos microcosmos. Sí. O sea, que estamos grave. Bien, Estamos graves. muy bien. Eso. Seguimos. eh, Aquí sigue. ¿Cuál? La 16. Círculo dantesco 1, 2, 3, 4 y 5. Círculos dantescos del 1 al 5.
El objetivo de esta conferencia es explicar las intradimensiones, porque anteriormente habíamos explicado en la conferencia de fase A de las intradimensiones dentro de nosotros, Sí, y aquí vamos a explicar las intradimensiones en el en planeta. el planeta Tierra. El planeta Tierra. Y explicar que estos están divididos en el fondo en 9 círculos dantescos concéntricos. Y esta conferencia va a hablar del 1 al 5. Y la próxima va a hablar del sexto al 9. Esa está nueva, sí. Y cada uno de estos, de cada una de estas primeras 5 está regida por los planetas. Por lo tanto, aquí vamos a hablar de la intradimensión de la Luna, Mercurio, Venus, Sol y Marte. ¿Ya? Explicando la Luna como el primer círculo dantesco o limbo o antesala al infierno, Hall, sí. el hall Porque central, el invierno, porque todavía no hemos entrado, claro, al infierno no hemos entrado, pero ya estamos ahí en capilla. estamos en capilla. Sí, estamos en capilla. Listo. Capilla Bueno. del monte. Luna. Mercurio. Y Mercurio, de aquí ya comienza el descenso a las infradimensiones cuando ya se comenzó Ahí está ya la entrada. en la entrada, ya la involución propiamente tal, ya de ahí no hay regreso. ¿Ya? Sí. Y aquí, por el Mercurio, por ser el regente de las aguas, aquí hay mucha fornicación, ahí los fornicarios, ahí donde Ahí están nuestros principalmente lo que más resalta los en que el gozan derramando su energía, entonces uno ve ahí, camina entre copulantes. bajo. Barro y gente copulando por aquí y por allá, entre unos con otros, con animales, todo. Termina una cópula y comienza otra. Es solamente lo único que piensa es copular. Corre, y ahí estamos nosotros, ¿no? Siempre se vive en función del sexo. Claro. Sí, el sexo gira. Y En torno al sexo gira todo. Terminamos una y estamos pensando en la próxima copa. Claro. En torno al sexo gira todo, sí. Bueno, ven. Venus, aquí está todo lo que sea la glotonería, los excesos, Bueno, no Y- la glotonería. ¿no? Bueno, también la No. glotonería, pero digamos, están todos los placeres. Placeres. La vida movida por el placer. Sí. No, todo lo placentero, la búsqueda del placer. Todo lo placentero. Entonces, Claro. el placer de jugar, de comer, de esto. Sí, el placer de la droga, el placer de todo. Sí. De conversación ociosa, todos los placeres. Ese círculo vale la pena uno estudiarlo porque ahí se da cuenta de cómo está comprometido con todo eso. Hasta el placer de fornicar. Claro. Figura ahí. Bueno. Sol. En el Sol, aquí está principalmente los avarios derrochadores. Todo lo que es la avaricia, Todo lo que impide el equilibrio. todo lo que impide el equilibrio. Sí, entonces nosotros tenemos que aprender a ser equilibrados y en el Sol nos van a enseñar todos los desequilibrios, todas las cosas, excesos o falta, porque el tacaño también sí, no hace nada por tacaño. Sí. Y el otro derrocha todas sus riquezas. Claro. Bueno. Y eso, ¿no? El equilibrio sería como la virtud de las personas que nacen de ese rayo. No, No, el equilibrio es algo que hay que lograrlo todos. y solamente se logra cuando llegamos aquí a estar con Júpiter, Con Júpiter. porque ahí es el equilibrio. Pero litiga todos los desequilibrios. Entonces, Júpiter produce la gula, pero la gula se va para el centro instintivo. Sí. El placer de comer, de tomar, de hacer todo el exceso, sin equilibrio. Bien. Marte en su parte positiva es lo que da la fuerza, por lo tanto en su parte negativa o mal canalizada esta energía es la violencia. La violencia. Aquí vamos a ver todos los actos violentos, desastrosos, las cosas terriblemente destructivas, los yoes que insultan, que agreden, que golpean, ¿ah? Que tratan mal, se resaltan acá, en el Correcto. quinto círculo antesco. Perfecto. Ya. Círculo antesco del sexto al noveno. Correcto. ¿Quieres agua? Ya. Entonces aquí
Urano Neptuno. y Neptuno. Gracias. Gracias. Sexto, séptimo, octavo y noveno. ¿Ya? Correcto. Aquí Júpiter, en el sexto círculo antesco de Júpiter, Júpiter es el que entrega el cetro a los reyes. Por lo tanto, aquí vamos a ver todos los tiranos, los malos padres, los abusadores de poder. Correcto. Principalmente resaltan acá en... Hasta los mendigos, sí. Y hasta los mendigos, Hasta porque, los mendigos porque, claro, claro, Júpiter los castiga también. sí, Júpiter da el cetro a los reyes o el palo al mendigo. Sí, claro. Da esas dos cosas. Son las dos cosas Claro. del círculo de Júpiter. Pero ahí vamos a ver todos los defecticos que se van a desarrollar, que lo llevan a uno allá. Ujú. Sí. Porque ahí están todos los curas que codician los bienes ajenos. Todas las cosas que están relacionadas con la codicia que quedan allá atrapadas en Júpiter. Bien. Siguiente. Aquí en Saturno vamos a ver todo lo que tenga que ver con los crímenes antinatura. ¿Ya? La violencia contra la natura, o la violencia contra los órganos sexuales, todo lo que Contra tenga sí mismo. contra sí mismo, Contra la ¿ya? naturaleza. Contra la naturaleza. Sí. ¿Ya? Violencia contra, aquí vamos a ver todos los crímenes, las cosas de abusos sexuales, aborto, píldora anticonceptiva, todos los detalles todo lo de que la tenga lujuria. que ver con... Todos los detalles de la lujuria quedan ahí en ese séptimo círculo. Claro. Y Sí, los crímenes y contra la las natura. castración de Castración. animales, todo lo que nosotros hacemos contra la naturaleza. Exactamente. La contaminación, el envenenamiento de las tierras, todo está tenido en cuenta en ese sitio. Bueno, listo. Urano. Urano. Urano es la verdad. Urano la verdad. Y Por aquí ahí vamos a está. estar los mentirosos, los falsificadores de personas, los Correcto. falsificadores de moneda, los Defra- suplantadores de Todos los personas, defraudadores. defraudadores, los que prometen y no cumplen. Los que organizan fraudes. Sí, bueno. En Colombia organizaron las pirámides. Y Esa cosa de También. pirámide. Sí, sí. sí, eso, Aquí mundial. también. Sí, Bueno, allá también. Los quesitos falsos. Estafaron. todo a lo todos. que sea falseado. Los chequecitos falsos. Porque Todo lo que- hubieron una francesa que hizo unos quesos falsos. Quesos. ¿Qué es? Quesos falsos. ¿Y esa vaina qué es? Era como unos polvitos. Unos polvitos que se iban a convertir en queso. Y nunca fueron. ¿Quién te invirtió? Le creyó una francesa. Sí. Bueno, todo lo que sea lo falciario, entonces, que atente contra. La mentira está aquí también. Toda la mentira. Toda la mentira, que uno miente, falsea, no dice la verdad por quedar bien, por lo que sea. Y están Mentira todos blanca. los que, Todo. todas las escuelas que enseñan el tantrismo negro, sí, y que no enseñan el tantrismo blanco. Claro, porque A lo pesar presentan de- como blanco. Ofrecen como blanco. Claro. Ni siquiera saben qué se sabe. Sí, no crean que sí. Sí. Entonces están todos los falsificadores de las religiones. Claro. Bueno, Y en Neptuno está la traición. Aquí, a partir del octavo círculo hacia abajo, aquí ya comienza definitivamente la muerte del yo. la desintegración. La desintegración definitiva del ego. ¿Ah? Entonces, en Neptuno, ya donde va directamente todo lo que uno traiciona, y uno constantemente Los está. tres traidores. Los tres traidores, Judas, Pilato y Caifás, y uno es un traidor contra sí mismo también porque expulsa su energía, traiciona a su padre porque no hace la obra. Todo. Todo. Todo por todos los lados. Sí. Sí, no, créeme que sí. Sí. Se promete y no cumple. Claro. Sí, fíjate que en un lado está el defraudador y aquí está, eso está teniendo como fraude, como traición. O sea que están los dos lados. Está en ambas partes. Sí. Bueno, entonces ahí quedan los 9 círculos. Claro. Listo. Ahí están con sus leyes. Teosofía, espiritismo y medio. Visión. Sí.
Teosofía, espiritismo. Bueno, el objetivo de esta conferencia es explicar, en el fondo, cómo estas escuelas pseudoesotéricas y cómo a través de prácticas como el espiritismo y el mediumismo la persona se pierde y se desvía el camino. ¿Ya? Correcto. Entonces, que son prácticas peligrosas, Muy peligroso. muy peligrosas, ¿ya? Porque en realidad nos atrapan y se muestran como algo espiritual o como algo elevado, pero en el fondo se está trabajando con entidades, ¿ya? La teosofía en el fondo se trajo acá por Elena Petrova Blavatsky, ¿ya? Que escribió un libro que se llama La doctrina de la síntesis, y ahí nació un poco la teosofía, y hay muchas personas que siguen este tipo de enseñanzas, ¿ya? Hasta Samael. Al principio, Sí, sí, Samael pertenecía a la escuela teosófica. Sí, Sí, bueno, pero él lo explica aquí para que nosotros nos demos cuenta de que ahí nos enseñan los tres factores. No hay posibilidad de autorrealización, ¿sí? Y que no sirve para nada. exactamente. Bueno, listo. ¿Mm? El espiritismo. El espiritismo, también principalmente desarrollado por Alan Kardec, ¿ya? Porque hay muchos grupos, por ejemplo los espiritistas o espiristas de Brasil, siguen la tendencia de Alan Kardec, y ellos son escuelas, digamos, que también se presentan como escuelas de conocimiento, de desarrollo, pero en el fondo trabajan con entidades, ¿ya? Claro. Y esta es cuando practican el espiritismo, ¿ya? Se trabaja con un medio, y esta persona que presta su cuerpo físico en el fondo queda dañada espiritualmente para poder crecer, ¿ya? Las entidades entran por esta zona del cuerpo astral, hace que la persona agache su cabeza y entra por el centro motor. Y ahí toma posición y puede tomar posición del verbo, de los gestos y todo. No, y habla con la voz que tenía en vida. Claro. ¿Ya? Entonces, el mediumismo produce graves estragos en la persona, le produce agrietamiento en el cuerpo mental, y al hacerle una grieta en el cuerpo mental, después este espíritu, que uno le dice espiritismo, pero en realidad no es un espíritu el que está entrando ahí, sino es una entidad, es un yo. Perfecto. Un espíritu de otro, Claro, de un desencarnado. de un desencarnado, Correcto, pero una entidad. correcto. Una entidad. Ahora, el medium queda con un problema, y es de que hasta en la involución lo posee. Ah, eso no sabía. Las entidades lo siguen poseyendo. Wow. O sea que va a tener problemas para siempre. ¿No? Hasta que salga la muerte. O fabrica los cuerpos y cierra todos esos huecos o definitivamente se va a la involución y allá lo van a enloquecer todos los demonios. Ya. Sí, porque el que quiera lo usa. Ah, queda como Sí, una puerta esa para cualquiera. para cualquiera. Wow. Bueno. La única forma de cerrar esa grieta es a través del fuego sagrado. A través del fuego de La regeneración de los cuerpos. La regeneración de los cuerpos. Ya. Sí. Pero, y el espiritismo, como tal, es como asistir donde la bruja. Ujú. Que le adivine la suerte, que le diga cómo le va a ir, etc. Que le ayuden a resolver los problemas que tiene desde el punto espiritual, pero para resolver el materialismo, digamos. Claro, Está orientado hacia esa parte, sí. claro. Por eso cogió tanta fuerza, porque la mayoría de las personas buscaban que les ayudaran a resolver su propia vida, para que les saliera trabajo, para tener todo. Y invocando a un espíritu de alguno familiar, sí, el familiar viene y le dice qué es lo que está pasando. Pero realmente ahí no se presenta el familiar, se presenta otra entidad que se hace pasar. Cualquiera, a veces son familiares. Ah, ya. A veces son familiares, sí. Pero el personaje que viene y que lo asiste, sí, lo asiste desde el punto de vista material, Claro. lo que necesita, pero igual que ir a donde una bruja. Ok,
Porque uno va donde la bruja la adivina y le puede adivinar hasta con nombres propios quién le está haciendo un mal, quién le está haciendo un maleficio, cualquier cosa, ¿cierto? Pero aquí, en el espiritismo se hace la invocación y se trae al personaje, y el personaje de una vez le habla esto, y le dice cuídese de fulano, haga no sé qué, pendejo. Sí, y lo lleva por ese camino. La mayoría dicen que resolvieron su problema con el espiritismo. Sí, uno de los espiritistas más grandes que había en Bogotá era compañero de mi hermano. Sí, lo llevó a la oficina, a la sala nuestra y nos dejó un libro. Sí, y ordenaron internamente quemar ese libro. Lo quemamos y el humo se fue y salió por la puerta por donde había entrado. ¿Sí me entiendes? Sí, impresionante. Yo nunca en mi vida había visto una cosa de ese tipo. Sí, yo también tuve hace poco un libro también del Papus, Doctor en Causa. Magia negra, o sea, grande, sí. También, sí, lo tenía guardado ahí y lo quemé, pero no miré el humo. Era que yo lo quemé dentro de la oficina. Y el humo de dentro de la oficina salió por el corredor, se fue hasta la puerta, abrimos la puerta y se fue para la frente. Porque tiene vida, digamos. Sí. Claro. Ahora uno lee un libro cualquiera de estos magos negros Y se conecta. y por la noche ya está abrazadito con él. Es el compañero de piruetas. Bueno, entonces el espiritismo peligroso. Sí. Sí. Y el mediumismo delicado porque en el mediumismo las personas quedan amarradas. Quedan con abierto el chakra. El centro motor. El centro motor, sí. El centro motor. Y los epilépticos es el karma. Correcto. El karma del mediumismo y el espiritismo de la epilepsia. Y la locura. Y la locura finalmente. La locura, sí. Prostitución de la mente. Bueno. ¿Eso? Lucifer, diablo, Satán. Bueno, el objetivo de esta conferencia es explicar en el fondo que estos tres términos, Lucifer, Diablo y Satán, hacen alusión a lo mismo, que en el fondo son diferentes expresiones o trabajos que realiza la Madre Divina. ¿Ya? O sea, esa es la madre. Es la Madre Divina. Claro. Que Claro. tiene distintos nombres, en las culturas lo ha recibido. Claro. ¿Quién es Lucifer? Lucifer significa luz y fuego, es el dador de luz y de fuego. Correcto. ¿Ya? Es el entrenador psicológico. Entrenador psicológico. Lucifer es el entrenador psicológico. Si no hay entrenamiento, no hay triunfo. ¿Ya? No hay virtud. La tentación es fuego y el fuego sobre la tentación es luz. O sea, la única forma de obtener esa luz es a través de la tentación. Correcto. Y ahí está el fuego, constantemente uno lo está tentando. Entonces, Lucifer, a la larga, después, cuando ya se fusiona, se transforma en Christus, Lucifer, porque ya se fusiona con el Cristo. Que Correcto. también es parte de la Madre Divina, todo. Claro. Ujú. Sí, porque es Dios Madre y es el espíritu, la O. Claro. Sí, y ella necesita que todo esté pulido para que pueda penetrar el Padre. El diablo también es parte con lo cual tenemos que trabajar, y aquí vemos nosotros. Es el mismo coso con distintos nombres. Claro, la I, la A y la O. El IAO. Está ahí en la palabra diablo, en el fondo es el trabajo también, la transmutación sexual con los mantras. ¿Ya? Entonces, lamentablemente en nosotros existe el concepto de ver al diablo como algo negativo y se ha satanizado y obviamente la logia negra utiliza, digamos,
estas formas para hacernos a nosotros como asustarnos un poco. Pero uno debe entender en el fondo qué es lo que es verdaderamente el diablo, y antiguamente inclusive se hablaba de esta escuela satánica y se quemaron a muchas personas en la hoguera porque se confundían, pero en el fondo esas personas de ese tiempo lo que hacían era trabajar internamente y seguían las órdenes de su madre divina, porque Satán también es parte de la madre divina, ¿ya? Y se fusiona cuando como aparece en la Sagrada Escritura, cuando es tentado Jesús en la montaña y se aparece el diablo y Jesús le dice: Satán, Satán, escrito está, a tu Dios no tentarás y solo a él obedecerás. Desde ese momento se fusiona entonces, porque ya no tiene a quién tentar. Ya terminó el trabajo. Terminó el trabajo. Perfecto. Eso. Listo. Listo. La intuición. La intuición. Bueno, la intuición es una de las facultades más importantes de desarrollar, que corresponde al chakra del corazón, ¿ya? Y es una facultad que nos va a ayudar mucho a nosotros para discernir en el camino, ¿ya? Es la única facultad a través del desarrollo de la vocal O, se desarrolla alargada, pronunciándola alargadamente, se va desarrollando la intuición, y la intuición nos va a permitir a nosotros, inclusive inmediatamente cuando uno ve un defecto, saber ese defecto, comprenderlo en el instante, intuitivamente lo comprende. Entonces, correcto. Valiosísimo la intuición. Muy valiosa. Muy valiosa. Y obtener respuesta de muchas cosas interrogantes de uno de vida que no sabe, pero intuitivamente uno, ¿ya? Y solamente se logra a través de la mente serena y de la práctica. Mientras la mente esté más serena, la intuición más se expresa. Correcto. Muy bien. El Cristo íntimo y la muerte de los yo scouts. Bueno, el objetivo de esta conferencia es recalcar en el fondo la íntima relación que existe entre el Cristo íntimo, el fuego, la llama, la asignatura astral del fuego, con la muerte de los yo scouts, ¿ya? Que la función principal del Cristo es eliminar los yo scouts. Y que si nosotros no encarnamos al Cristo, no va a eliminar el yo causa. Y si el yo causa no muere, la obra no queda hecha. No queda hecha, sí, correcto. Eso. Bien. Después, después aquí se va ahondando en cada uno de los yo causa, sus características fundamentales, cómo se relaciona con cada uno de los centros, lo que es la pereza, lo que es la codicia, la lujuria, el orgullo, la ira, la gula y la envidia. Bien. Pero lo único que los mata es el Kundalini. Sí. Que es el Cristo. Sí. Y él tiene que adueñarse centro por centro. En la medida que va creciendo, va adueñándose de un centro. Claro, al Cristo íntimo aquí lo coge la ley del 7, ¿ya? Y cada 7 años él se va expresando con mayor fuerza, porque cada 7 años va escalando en cada uno de estos vehículos y se va apoderando de un centro. ¿Ya? Claro. 7, 14, 21. Va gobernando. Va gobernando, ¿ya? Y ahí, a medida que se va gobernando ese centro, va desintegrando los yoes que hay, o sea, los vive en sí mismo. No siendo lujurioso, tiene que eliminar, decir los yoes de la lujuria. Correcto. Y ahí es donde va a coger los 7 niveles de cada uno y los 49 niveles de la mente. Exactamente. 7 por 7 son los 49 niveles. Correcto. Muy bien. 22. La vida íntima de cada uno. Bueno, aquí lo importante de esta conferencia es explicar las 3 características de lo que es la vida particular. Bueno, yo diría la pública, la privada y la íntima. ¿Sí me entiendes? La vida pública es Sí. Con todas las personas. La primera es la vida pública.
La vida privada es con la pareja. Ya. Y La vida privada es que yo la había llamado particular a la pública, pero vida pública, vida privada sí, y la vida íntima. vida íntima. Sí. Claro. La había llamado vida particular, pero en realidad la palabra correcta es vida pública. En la vida pública están todas las relaciones que la persona tiene con su entorno, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, en todo lo que él se relaciona y se muestra. Hasta el conocimiento y la enseñanza que se hace del conocimiento. Claro, es público, Eso es público. eso es público, y no hay Eso. problema. Después está la vida privada, que la vida Correcto. privada es la que la persona tiene con su familia, directamente con su esposa, en su hogar, Correcto. que nosotros no tenemos por qué meternos ahí, en la vida privada de las personas. ¿Ah? Ni tampoco se puede llevar la vida privada a la pública. Claro, y claro, se explican estas tres diferencias para entender de que no hay que mezclar las cosas. Pero cuando se mezclan estas cosas, estos tres tipos de vida, es donde vienen los problemas. Principalmente cuando se mete uno con la vida íntima. La vida íntima es la vida esotérica de la persona. La del ser. Lo que va recibiendo, las pruebas, el conocimiento interno, ¿ya? Correcto. Las iniciaciones que va pasando, eso son todas partes de la vida íntima. Y esto tiene que quedar en ser parte del silencio esotérico. Correcto. Cuando esto de la vida íntima comienza a meterse aquí en la vida pública, ¿no? Que yo estoy en tal grado, que estoy aquí y allá, estoy en tal iniciación, ahí el sistema se prostituyó. Todo se va a perder. Entonces uno siempre tiene que tener claridad de estos tres tipos de vida para no hacer las mezclas, porque si no se desordena la cosa. Perfecto. Y la íntima, que ninguna iniciación, nada de lo que sucede en el mundo interior se puede divulgar en el mundo exterior. Ujú. Ahí está. Eso. Bien. El símbolo del águila tragándose la serpiente. Sí, tienes que irse. Ya, sí. Me encantaba ver estas partecitas. Me faltaron tres. ¿A mí te va a acompañar? Sí, Ya, ¿vais a saltar? sí, Sí. salto nomás, pero quiero aprender. Para ver si ¿No pusiste la escalerita? Sí, pues, pero donde poner la patita y todo. ¿Sabes? Gracias. Ya, gracias. Lo pasé bien. Sí. Saludo a Rich. Chao, pero Bueno, ha sido un real Me complace, gusto. a mí también. Me ha dado mucho Que estemos gusto. bien. Muchas A mí gracias también, por señor. compartir. Vale, para eso su vinimos. conocimiento. Sí, muy agradecida. A eso vinimos Muy agradecida. a compartir con todos. Sí. Gracias. Ya, entonces el símbolo del águila atacándose a la serpiente. Correcto. En el fondo, el objetivo de esta conferencia es explicar cómo llegar a la unidad. ¿Ya? Correcto. Y esa unidad se logra cuando el águila, que es el ser, se traga esotéricamente a la serpiente. Pero antes de tragarse a la serpiente tiene que pasar por un proceso de morderse la cola. Correcto. ¿Ya? Bien. Y ¿Y morderse la cola qué es? morderse la cola es cuando se fusiona con el Cristo. Con el Cristo. La Madre Divina se fusiona con el Cristo. Señor, vaya. Hasta luego. Eso es bien. La Madre Divina se fusiona con el Cristo, eso en el fondo que la serpiente se muerde la Se cola, traga su cola. se traga su cola, Christus Lucifer, Y forma la O. y forma la O. ¿Ya? Correcto. Forma la O. Y ya queda listo para que el Padre penetre. Claro. Y ahí también, y el Padre, entonces ahí al Padre el penetrar y volvemos nuevamente
los símbolos sexuales, ¿ya? El símbolo del sol, la penetración, y ahí el padre se traga a la serpiente en este símbolo y se llega a la unidad. Y ese Sí. conocimiento lo tenían las antiguas culturas, Sí. sobre todo en México, en el México antiguo. Por eso que también... Pero todos lo tuvieron igual, porque no podía ser distinto. Claro, siempre ha sido así. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Uno ve en el budismo, sí, en todas partes lo vas a encontrar. El objetivo de la obra no es llegar a una parte del trabajo, es terminar el trabajo. Porque este es lo que está mostrando la terminación del trabajo. Claro. Es que se logró el objetivo. Ujú. El padre es el águila, sí, y la serpiente es el Cristo, sí, que se ha enrollado pues para fusionarse con él, pero de todas maneras ya se fusiona con el diablo y luego se fusiona con el padre. Y ahí viene el gran festín, Claro, donde el padre se traga, y eso, ese símbolo del águila tragándose a la serpiente, entonces es la fusión de las tres fuerzas en una sola. Y ya en esa unidad se puede entrar a la sola. correcto, Ese es el objetivo. muy bien. Práctica de la cruz y qué simboliza la cruz. Bueno, aquí se habla de la cruz. ¿Cuáles son las simbologías, la forma de expresión de la cruz? ¿Ya? Que son tres tipos de cruz. Que es la cruz del nacimiento, o la cruz con los cuatro brazos iguales. La cruz de la muerte, que es la cruz de la crucifixión de Jesús, el Gólgota, Un iniciado. de un iniciado. Y la cruz del sacrificio, que es la cruz de San Andrés, que es la cruz que se lleva. ¿Ah? Bueno, aquí lo más importante es decir que la cruz es un símbolo absolutamente sexual, Ajá. que está mostrando la unión del falo masculino con el yoni femenino, sí, para todo. Sí, bien. Entonces, ese símbolo nos va a permitir a nosotros crear los cuerpos existenciales del ser, que tienen que ser en el sexo. Sí. La muerte en la cruz, ¿qué nos muestra? Muerte en la alquimia, en el sexo. En el sexo. La muerte en cruz. La desintegración de los yoes. Claro. Y el otro, Este, sí, aquí el sacrificio, es la cruz del sacrificio. la cruz del sacrificio. Sí. Correcto. Y al principio no pesa, pero después sí. Se vuelve muy pesado. Se vuelve muy pesado. Claro. Claro que sí, va a ser así. Sí. Bueno, ahí está. Esa es la práctica de la cruz. Ajá. Y lo que simboliza la cruz. ¿El 25? ¿Cómo diferenciar un templo Imagínate. de un templo de magia negra? ¿Cómo diferenciar un templo de magia blanca de un templo de magia negra? Cuando ambos son bonitos. Se llamaba antes, ahora no se llama así. Bueno, en realidad aquí el objetivo de esta conferencia es explicar que los templos de magia blanca y los templos de magia negra en los mundos internos pueden ser similares, porque ambos pueden ser bellos, al verlos uno. De hecho aquí en el mundo físico hay catedrales hermosas, digamos, templos muy lindos, que en el fondo son negras. ¿Ya? Claro, pero estamos hablando del templo ¿Sí? del Espíritu Santo. O sea, que es cada cuerpo físico. Ya. ¿Cómo sabe uno que es de un templo de magia blanca o de magia negra? Bueno, principalmente porque uno se habla de la fornicación y otro se habla de la castidad. Claro. Esa es la gran diferencia. Bueno, esa es la pero si no está fornicando en ese momento,
¿cómo averiguamos qué es un templo de magia blanca o de magia negra? A través de la intuición. A través de la intuición. ¿Sí? A través de la intuición. Correcto. El golpe intuitivo es el que nos va a indicar a nosotros qué es lo que, en qué templo nos estamos metiendo. Pues es muy importante. Correcto. O ir a visitar. Claro. Lo que te decía de 8. Sí. Sí, que el ser me llevó a visitar el templo de 8 y era todo un fraude. El tipo no había empezado el trabajo con el suprasexo. ¿Sí? ¿Y ese No. templo que usted se metió era el templo de él? ¿De 8? De él, el cuerpo físico de él. Ah, nosotros tenemos ese templo así. Todos tenemos el templo así hasta que no creamos, hasta que no prendemos las iglesias, las iluminamos y todo eso. Claro. Y eso se hace con el Kundalini. De lo contrario es un activador. Esa es la única manera de diferenciarlo, digamos. Sí. Hay otra. Pues dicen que a través de la intuición, sí, pero uno va y visita a la persona y cada uno es un templo. Cada persona es un templo. Hay 2 tipos de templos, los femeninos y los masculinos. Sí. Y hay 2 templos, los blancos y los negros. Los que trabajan con la castidad y el ese tiene es un templo de magia blanca. Y los que trabajan fornicando, los que fornican, son templos de magia negra. No más, ahí ya quedó toda la conferencia. Claro. Sí, principalmente la comunicación y la intuición. Correcto. Uh-huh. ¿Qué terminaste? Ahí tenemos. Eso. O sea que en los mundos internos, cada vez que uno entra en un templo, tiene que tratar de tener la intuición para ver si se está viendo. Claro. Pues aquí teníamos una cantidad de cosas de los templos de magia negra, los símbolos Sí. de los templos de magia negra, pero realmente lo verdaderamente importante es lo que hablamos ahí. ¿Sí? La estrella invertida, la cruz Todo el invertida, mundo trata de sí, ese tipo de símbolos. correcto. Y todos tratan de simular que son templos de la logia blanca. Y en realidad de verdad no lo son. Sí, y cuando entramos a los templos encontramos todas las carajaditas. ¿Sí? La pentalfa volteada, no sé qué, todas las cosas normalmente. Tanto lo saben que se la tatúan o hacen lo que sea o llevan la estrella aquí. Puede ser que haya alguna Biblia adentro del templo. Pues internamente ver a alguien con la Biblia está muy mal. O sea que adentro del templo también sería de Claro. Pero es que esto no es sino de reflexionar un poquitito. Primero, la Biblia se escribió 400 años después de la venida del Maestro Jesús. Listo. Sí. Ahora, tú vas a buscar, te consigues 10 Biblias distintas y no hay 2 iguales. Sí. O sea, todas están alteradas de forma diferente. Listo, eso también cuenta. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué? Cada uno tiene una versión de acuerdo al Papa o a lo que está modificándola. Y la modificaban de acuerdo con sus intereses. La Iglesia católica se volvió negra, sí. Antes de los 200 años ya trabajaba para la logia negra. Las 2 fuerzas están peleando. Si la logia blanca no va subiendo, si el Kundalini no va subiendo en todos los personajes que representan un grupo o una agremiación, la logia negra los lleva para abajo. Están fornicando. Y si están fornicando no hay nada que hacer. Entonces, se escondieron lo del sexo. Ya la Biblia no servía para nada. Escondieron lo de la confesión. Ya la Biblia no menos servía para nada. Entonces ha sido un libro manejado a conveniencia
con muchas palabras del Maestro Jesús, esto, lo otro, pero no tiene nada que ver con la realidad, porque las enseñanzas del Maestro Jesús estaban en los tres factores. Sí, bien. Volvieron al Maestro Jesús serio. ¿Por qué? Bien, para cuando ellos separaron los sexos en la iglesia, ya iban a tener escondido, iban a trabajar en los conventos de clausura, iban a trabajar en el nacimiento. Y eso se volvió, fueron prostíbulos. Ahí quedó. Entonces, ya nada de eso servía. Por eso internamente era alguien leyendo la Biblia, está muy mal. ¿Sí? Uno puede ir a leer la Biblia y sacar ciertas frasecitas y ciertas cosas que son de lo que quedaba por allá, que ni siquiera lo cambiaron porque no lo veían importante. Todos los levíticos estaban relacionados con el trabajo del sexo, con esto, con los cuidados que tenía que tener la mujer, sí, y la pareja, y bueno, sí, eso todavía está ahí, que ellos no lo quitaron, eso, no lo alteraron, sí, pero tampoco saben por qué. Claro. ¿En dónde enseña el Maestro Jesús a practicar el sexo anal? No, para nada. ¿De dónde salen esos inventos? Ahora, el Maestro Samael dice que el yo serio, el que celebra una misa con un monaguillo, ¿sí?, tarde o temprano termina de homosexual. ¿Sí? Porque el monaguillo está representando la fuerza femenina en el misterio de la misa, del sexo. La misa es un trabajo sexual. No hay nada que hacer. La semilla. Sí, yo creo que, a ver, hablando así, a mí me parece que debe estudiar a todos los chicos para las cosas de la introducción. Si van a seguir haciendo las grandes conferencias, a mí se me hace que ahí están enganchando y que tienen que soltarse. Pero así como lo estás haciendo tú, sí. La conferencia tuya estuvo muy bien, hay detallitos, pero en general estuvo muy bien. Y se puede sintetizar un poco para no extenderse mucho. Sí. Va a aparecer público de todo tipo. Eso es imposible que no. Sí. Y listo. Se está pescando. Cualquier pescadito que caiga ya es valioso. Y ahí me parece que de pronto es hasta más barato hacer eso. No sé si aquí, cómo les ha salido de costoso una gran conferencia. No, se invirtió un poco en Facebook, pero poco, creo que puso 10.000 pesos y se llega a bastantes personas. Más unos pocos volantes que hicimos y el salón, eso es lo que se invierte. El salón ahí no es tan caro. Bueno, a mí me parece El salón que es está bueno. bien. Sí. En Europa es un poquito más costoso. Si una sala, cada Bueno, cosa de Facebook está costando 500, 700 euros. Entonces se vuelve costoso el sistema. De acuerdo a la población que va a llegar. Sí. Y la sala pues son 50 euros, 70 euros cada día, con el IVA, más o menos. Y pongámosle 1.000 euros. Pero allá no se puede repartir volantes, no se puede hacer eso, no se pueden pegar afiches. ya está prohibido todo eso. Sí, listo. Entonces a mí me parece que toca.
Sí, y que hay que tener a dónde llevar a la gente. Ustedes aquí ya tienen a dónde llevar a los alumnos. El mismo. Ahí mismo. ¿A dónde la dio usted? Sí, A los ríos Curioso. Esa es nuestra zona. a esa misma. Sí. Bueno, la vamos cambiando, pero en ese piso es. Normalmente nos toca esa. Una buena Bueno. sala, caben 40 personas. Listo. Son buenas. Así que están muy bien montadas y todo. Y en el mismo sitio solamente cambian de salón. Sí. De repente no. No nos toca la misma, pero. En mi concepto eso está bien. Y puede dar resultado, porque una cosa más triste que uno ir a editar la conferencia y que haya uno o dos mosquitos. Y eso. En cambio, si llega la gentecita, ahí se está ganando de arma con todos. Sí. Encontrar un lugar para arrendar así. Es muy raro. Sí, para nosotros mensualmente es difícil, no hay. Porque tenemos que pensar en una sala para mínimo 30 personas. Después yo no tenía 40, entonces tener así una sala muy pequeña no nos conviene. Claro. Mi Concepción no es caro, Concepción. No hemos pillado. Bueno, Entonces por eso está la opción de arrendarla por hora. Nosotros arrendamos 2 horas Sí, los nosotros martes también y teníamos. 2 horas los jueves. sí, cuando llegamos, pues había plata. Y se podía tomar una sala y pagar 2.000, 2.500 pesos mexicanos. Sí. Que repartidos por 15 te da como 100 y pico dólares. Que tampoco es que sea caro. En México la vivienda y los locales son más o menos baratos. Pero por ejemplo yo fui a averiguar una sala en el primer piso, un local, un garaje. Me lo rentaban y me cobraban 30.000 pesos mensuales por el garaje. Ya 30.000 eran 2.000 dólares. De 2.000 dólares tienen pelo mensualmente para pagar. Entonces era mejor pagar por horas. Sí, así no estamos funcionando por el momento. Bueno, ¿listo? ¿No bajaste o va algo más? Sí, no, sí. Creo que ya terminamos, ¿no?